Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es el profesor Alfonso, me pueden decir Poncho, y en esta ocasión les voy a explicar la sección de la parte de biología en nuestro examen navideño de AS Capacitación UNAM. Entonces, supongo que ya lo contestaste, vamos a ver qué tan bien te fue con las respuestas, ¿va? Comencemos con la primera pregunta que dice, la interacción entre dos especies donde una es beneficiada y la otra no es beneficiada ni perjudicada, aquí nos está preguntando, o la pregunta tiene que ver con el tema de ecosistemas, específicamente con las relaciones interespecíficas. En este caso, cuando hablamos de esas relaciones donde una especie obtiene una ganancia, obtiene algo benéfico para ella y otra no es perjudicada ni beneficiada, a este tipo de interacción se le conoce como comensalismo, ¿va? Descartamos las anteriores, o bueno, las que están ahí, como la opción A que dice mutualismo, porque en el mutualismo ambas especies ganan algo o se benefician. En este caso, pues no es beneficiada ni perjudicada. Descartamos simbiosis, porque la simbiosis también es una forma de mutualismo, solamente que aquí sí, si no interactúan las dos especies, ambas fallecen o mueren. Y el parasitismo es donde una especie interactúa con otra, pero en este caso sí le genera pues consecuencias adversas, ¿no? O sea, termina siendo dañada, ¿no? Por lo tanto, en este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción C, que es comensalismo, ¿va? Vamos con la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? En este caso dice, ¿cuándo un organismo posee dos alelos diferentes en una característica específica se le puede conocer como? Ok, aquí si estamos hablando de que hablamos de dos organismos que tienen características distintas, o bueno, que tienen como dos alelos que son diferentes. Recordemos que genéticamente hablando, cuando hablamos de organismos que están constituidos por o que se reproducen mediante una reproducción sexual, pues bueno, el 50% del material genético viene de papá y el 50% viene de mamá. En este caso, cuando hay dos alelos o dos características que no son iguales entre los padres, por ejemplo, vamos a imaginar que dos personas tienen un hijo y ambos tienen los ojos de color verde, pues bueno, como existe un alelo para el color de ojos, en este caso como ambos padres poseen el mismo, entonces sus hijos nacerían con ojos de color verde, entonces serían, en esta característica tendrían alelos, bueno, que se le conocen como cigotos. Pero en este caso, cuando hablamos que de una misma característica en este organismo tienen características diferentes, o sea, vamos a imaginar que un papá tiene los ojos verdes y una mamá tiene los ojos cafés, entonces como el hijo tendría dos características diferentes bueno, dos alelos diferentes de una misma característica, a esto se le conoce como que este organismo tiene alelos, o bueno, que posee alelos diferentes que se le conoce como heterocigotos, ¿va? Entonces, descartando las opciones, pues bueno, homocigotos ya les expliqué, que es cuando hay un mismo alelo para una característica y estos dos alelos son iguales. Mutante, pues esto no tiene sentido porque pues una mutación tiene que ver con una alteración del material genético. Y haploide se refiere más bien cuando estamos hablando de organismos que no se reproducen de manera sexual, sino asexual, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, que es heterocigoto, ¿va? Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, un organismo puede ser moldeado por las características de su entorno y los rasgos adquiridos son transmitidos a su descendencia. Lo anterior puede ser propuesto por... Muy bien, si estamos hablando, en este caso estamos hablando del tema de evolución, ¿va? Y en la evolución vamos a encontrar muchas teorías que van a tratar de explicar por qué o cómo los organismos han cambiado a través de los años. En este caso, como estamos hablando de que el entorno moldea al organismo, estaremos hablando de una propuesta dada por Lamarck, que Lamarck hablaba precisamente de esto, que su teoría se le conoce como el transformismo, en el cual él decía que el entorno modifica la característica de las especies. Y esto pues sabemos que es falso, porque el entorno no modifica las características, sino que más bien la diversificación de las especies hace que ciertas especies, o bueno, ciertas variantes de una especie puedan sobrevivir o sean más aptas para un ecosistema, mientras que otras variantes pues no son tan aptas y se terminan extinguiendo, ¿va?
Entonces, por eso la opción A sería la opción correcta, porque eso fue lo que propuso Lamarck con su teoría del transformismo. Descartamos a Mendel porque Mendel hablaba más de la cuestión de cómo aparecían ciertas características en una misma especie y cómo es que otras no se reflejaban, que esto tiene que ver con los alelos dominantes y recesivos, que son las leyes de Mendel. Descartamos a Darwin porque Darwin precisamente decía lo contrario. O sea, Darwin decía que de toda la variabilidad de especies, o bueno, variabilidad que podría haber de organismos dentro de una misma especie, va a haber algunas variantes que sí sobrevivan al entorno y otras que se extingan porque no tienen las características adecuadas para poder sobrevivir. Entonces, eso habla de que las especies no se moldean por el entorno, sino que ellas ya traen su contenido genético, que él no hablaba de genética, pero él decía que ya las especies tenían ciertas características y el entorno era quien decidía cuáles vivían y cuáles sobrevivían, ¿va? Y descartamos a Oparin porque Oparin pues, realmente no hablaba de esto como tal. Oparin era más el que nos hablaba de bueno, no de la generación espontánea, de la evolución química, que él nos habla para empezar, esto es una teoría del origen de la vida, donde se habla que de ciertas reacciones químicas en la Tierra primigenia, pues surgieron las primeras moléculas que dieron origen a la vida, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, que sería Lamarck, con su teoría del transformismo. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que nos dice: es una macromolécula constituida por una base de fosfatos y una base nitrogenada. Una de sus bases es el uracilo. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esto, recordemos que si hablamos de una base de fosfatos con una base nitrogenada, aquí estaríamos hablando específicamente de la estructura de lo que es una cadena de ADN o ARN, ¿va? Que en este caso, pues recordemos que esta molécula, que es el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, dependiendo de qué estemos hablando, van a ser pues precisamente esto, ¿no? Van a tener una base de fosfato y bases nitrogenadas que van a ser puentes de hidrógeno y van a formar nuestras cadenas de ADN o de material genético, ¿va? Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que nos está mencionando específicamente el uracilo va a estar precisamente presente en las cadenas que se le conocen como ARN, ¿va? Que de hecho el uracilo sustituye a la citosina, no es cierto, no la citosina, a la timina, ¿va? El uracilo va a sustituir a la timina cuando estamos hablando de cadenas de ADN, porque en el ADN las bases nitrogenadas que se encadenan es la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Entonces, cuando estamos hablando del ARN, aquí se encadenarían la adenina con el uracilo y la citosina con la guanina, ¿va? Y bueno, descartamos la opción A porque pues, bueno, el uracilo no va a estar presente en el ADN. Y descartamos la opción C porque la citosina pues, es realmente una de las bases nitrogenadas que están contenidas en el ADN. Y descartamos colágeno porque bueno, el colágeno pues, es una macromolécula que está más enfocada en formar tejidos, ¿va? Entonces ahí no es una opción que es absurda, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B. ARN. ¿Va? Vamos a continuar con la siguiente pregunta que nos dice: se encarga de captar la energía lumínica dentro del cloroplasto. Muy bien. Esta pregunta es muy sencilla. Prácticamente este tema tiene que ver, o bueno, esta pregunta tiene que ver con el tema de la fotosíntesis. Y recordemos que si hablamos de cloroplasto, pues estaríamos hablando de las células vegetales, que las células vegetales van a estar únicamente presentes en los organismos autótrofos, ¿va? Y esto implica que ellos pueden producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. Entonces, si estamos hablando de qué es lo que capta la luz solar dentro del cloroplasto para poder realizarse la fotosíntesis, pues la opción correcta, y de hecho esta pregunta es muy frecuente que venga en el examen de admisión, la respuesta correcta va a ser la clorofila, ¿va? Descartamos las demás porque, bueno, el tilacoide, más que ser una sustancia, es una parte interna del mismo cloroplasto. Descartamos grama porque también la grama es una estructura interna del mismo cloroplasto, y el almidón se descarta porque prácticamente el almidón también es una molécula que está formado por varios azúcares y que es una forma de almacenamiento de energía, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B, clorofila, ¿va? Muy bien, continuemos con la siguiente pregunta. Muy bien, dice:
Proceso donde hay una participación de oxígeno para la ruptura de la molécula de glucosa y la producción de ATP. Muy bien, para empezar, pues ya nos está hablando de oxígeno. Y en este caso, bueno, si estamos hablando de oxígeno y nos está hablando de la ruptura de una molécula de glucosa, casi podemos dar por hecho que nuestra respuesta correcta va a ser la respiración. ¿Por qué? Prácticamente si hablamos de, bueno, si estamos hablando de romper una molécula de glucosa y estamos hablando de producir ATP, prácticamente a nivel celular, la respiración celular pues implica precisamente eso, o sea, la célula funciona a través de la glucosa y rompiendo esa molécula de glucosa puede formar moléculas de ATP, que el ATP, que es adenosintrifosfato, es la molécula o es la moneda energética dentro del metabolismo celular, ¿va? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver las opciones. Glucólisis se descarta porque, para empezar, en la cuestión de la glucólisis no hay presencia de oxígeno. De hecho, la glucólisis es una ruta metabólica que utilizan los organismos anaerobios para poder producir energía. Entonces, aquí como no hay presencia de oxígeno, se puede descartar. Descartamos fermentación porque también precisamente la fermentación va a ser una ruta metabólica que algunas células anaerobias van a utilizar para poder producir energía. Entonces aquí no tiene que haber presencia de oxígeno. Descartamos anabolismo porque el anabolismo tiene que ver con la construcción de moléculas a partir de moléculas más simples. Entonces, pues aquí realmente no estaríamos hablando de un proceso de ruptura, más bien de un proceso de creación, ¿va? Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción D, que es respiración, porque recordemos, si estamos hablando de la respiración aerobia, tiene que haber presencia de la molécula de glucosa y esta molécula de glucosa va a ser fragmentada para poder producir ATP, que el ATP es la molécula que sí puede utilizar la célula para realizar su metabolismo, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción D, respiración, ¿va? Vamos con el siguiente inciso. ¿Qué nos dice? Ok, nos dice, tipo de reproducción asexual donde el organismo produce una protuberancia en su cuerpo que después es liberada para producir otro organismo idéntico a él. Ok, aquí imaginemos que un organismo se quiere reproducir, vamos a imaginar en un ejemplo muy extraño y bizarro quizás, que de repente a uno de ustedes le sale un granito en el brazo y ese granito empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y crece tanto que de repente se desprende de su cuerpo y de ese grano nace una persona nueva, idéntica a ustedes, ¿va? Sería un ejemplo muy extraño, pero a esto se le conoce como gemación. O sea, prácticamente generamos una gema a partir de nuestro cuerpo y eso es lo que va a generar un organismo nuevo. Este tipo de reproducción la vamos a poder encontrar en algunos organismos como estrellas de mar o algunos organismos mucho más simples que generalmente son, de hecho todos son invertebrados. Y pues bueno, descartamos las demás porque la partenogénesis tiene que ver con un proceso de fecundación interna donde algunos organismos se pueden reproducir de manera asexual. La esporulación también la descartamos porque es cuando algunos helechos utilizan este tipo de reproducción que sueltan como esporas o algunos hongos también y esas esporas forman organismos nuevos. Y descartamos bipartición porque la bipartición tiene que ver cuando un organismo se fragmenta literalmente a la mitad y de ahí surge un organismo nuevo, como las lombrices, que las lombrices tienen esta capacidad. O sea, si partes una lombriz a la mitad, de esa mitad van a ser una lombriz nueva, ¿va? Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, gemación, ¿va? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de reproducción celular favorece el crecimiento y el desarrollo de un organismo? Muy bien. Si estamos hablando de reproducción celular, en este caso, pues la reproducción celular que va a estar asociada al crecimiento y al desarrollo, pues es la mitosis, ¿va? ¿Por qué la mitosis? Prácticamente nuestro cuerpo constantemente que está creciendo y está, bueno, si somos jóvenes o no tan jóvenes, nuestras células siempre se van reproduciendo o se van reproduciendo para sustituir a las células que ya están más viejitas, ¿va? Incluso nuestra piel, por ejemplo, nuestra piel se va reproduciendo constantemente y cambiamos de piel constantemente y estamos desechando células muertas y viejas constantemente. Entonces, prácticamente para que estas células sean idénticas, o sea, para que tengan las mismas características, se reproducen de manera sexual y a este tipo de reproducción se le va a conocer como mitosis, ¿va?
Descartamos las demás porque la meiosis es la reproducción específica que se va a dar en las células sexuales, como son los óvulos y los espermatozoides. Descartamos metástasis porque prácticamente la metástasis es el proceso en el cual las células cancerígenas se van reproduciendo o van mutando hacia otro tipo de células en un organismo, que es cuando el cáncer se riega, como dicen algunos de manera muy común. Y la genética, pues realmente, pues la reproducción genética como tal no existe el término. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción B, que sería mitosis. ¿Va? Muy bien, esperemos que vayas bien hasta aquí. Vamos a continuar con otra pregunta. Espero que hayas tenido todas buenas y si no, pues ya sabes, si te llegas a encontrar alguna de estas preguntas en tu examen de admisión, seguro vas a tener la correcta cuando lo contestes en el examen real. ¿Va? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que nos dice, terminó de refutar la teoría de la generación espontánea gracias a su experimento con caldos nutritivos y matraces con cuellos en forma de cisne. Muy bien, aquí estaríamos hablando de un hallazgo histórico que de hecho este personaje le debemos un montón de avances en la cuestión de la medicina y la biología y la ciencia en general. Y pues bueno, prácticamente la persona que se encargó de descartar esta teoría de la generación espontánea, que esta teoría nos habla de que se creía hace muchos años de que algunos organismos surgían de la materia no viva. Por ejemplo, había personas que creían que de la carne cruda se originaban las moscas. Ojo, no que las moscas llegaban a la carne cruda, sino que la carne cruda como tal, de ahí nacían algunas larvas o algunas moscas, ¿no? O había personas que creían que de la tierra así tal cual, del lodo, surgían las lombrices. O sea, no que las lombrices se reproducían ahí, sino que literalmente la tierra daba origen a las lombrices, ¿no? Entonces, esta teoría de la generación espontánea, algunas personas decían, bueno, ya descartamos algunas formas que decían, bueno, las lombrices no surgen de la tierra, pero sí se creía que los microorganismos podían surgir de la materia en descomposición. Actualmente, pues eso ya sabemos que no es cierto, o sea, que más bien las bacterias o los microorganismos llegan ahí, no que nacen de ahí. Entonces, la persona que terminó de descartar completamente esta teoría fue precisamente Louis Pasteur, ¿va? ¿Qué es lo que hizo él? Prácticamente en su experimento de botellas con forma de cisne, bueno, matraces con forma de cisne, puso caldos nutritivos donde normalmente ahí se reproducían las bacterias. Entonces, él lo que hizo es hervir el caldo y en el matraz dejó salir un poco de vapor. Una vez hervido el caldo, lo dejó reposar, dejó que se pusiera a la temperatura ambiente y después de esto rompió el cuello del matraz y tomó una muestra del vapor y se dio cuenta de que en el cuello del vaporcito había microorganismos, mientras que en el fondo donde estaba el caldo nutritivo no había microorganismos. Entonces con esto se dio cuenta de que los microorganismos podían llegar por el aire, ¿va? Y con esto descartó completamente la teoría de la generación espontánea. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción C, que es Louis Pasteur. Descartamos los demás porque Anton van Leeuwenhoek fue más bien el inventor del microscopio o de los primeros microscopios, que fue uno de los principales, los que dieron como el origen a la observación celular. Luego descartamos a Francisco Redi porque Francisco Redi fue el que hizo el experimento de los frascos con carnes en descomposición y que él dijo, bueno, las moscas no surgen de la carne, pero nunca tuvo la total certeza de que los microorganismos no pudieran nacer de la carne en descomposición. Y descartamos a Van Baptiste van Helmont porque él precisamente era un defensor, o al menos tenía como una fórmula curiosa, donde él decía que si ponías granos de centenos, ropa sucia y dejabas eso aventado en un rincón oscuro, de ahí iban a nacer ratas. Ojo, no que las ratas llegaban ahí, sino que iban a nacer ratas de esa fórmula. Entonces era una forma de generación espontánea. Entonces, como tal, pues esta teoría pues ya sabemos que está descartada, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción C, que es Louis Pasteur, ¿va? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Ok, dice, las bacterias son un tipo de organismo. Muy bien, aquí está sencillo. Recordemos que las bacterias pues son organismos muy, muy, muy simples que en este caso vamos vamos por partes. Por ejemplo, aquí los organismos procariotas, que de hecho los organismos procariotas, las bacterias son procariotas. Vamos a identificarlas así porque generalmente, o bueno, no generalmente, siempre
no van a tener un núcleo definido, van a tener muy pocas mitocondrias, perdón, y van a ser organismos que no van a formar tejidos, o sea que van a ser organismos unicelulares, ¿va? Descartamos la B, okay, bueno, la respuesta correcta sería la opción A, porque son organismos procariotas. Descartamos la opción B porque los organismos eucariotas son aquellos que tienen un núcleo definido, se reproducen, bueno, van a encontrarse ahí mitocondrias, van a ser organismos muchísimo más complejos y estas células sí van a formar tejidos, ¿va? Como por ejemplo nuestro cuerpo está hecho a base de células eucariotas, ¿va? Descartamos anaerobio porque, bueno, las bacterias, a pesar de que no van a contar con mitocondrias, pues bueno, aquí no estaremos hablando de un tipo de organismo, más bien estaremos hablando del tipo de respiración, que en este caso, pues las bacterias sí tienen una respiración anaerobia, ¿va? Y descomponedor, pues bueno, algunas bacterias pueden ser descomponedoras, sin embargo, no todas las bacterias son organismos descomponedores, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, que son organismos procariotas, ¿va? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, aquí vamos a ver cómo le hacemos, porque no tengo la oportunidad de rayar la diapositiva, pero es bien sencillo. Dice, al cruzar una flor verde homocigota dominante y una flor amarilla homocigota recesiva, ¿qué características tendrá la primera generación resultante? Muy bien. Aquí este tema tiene que ver con las leyes de Mendel, ¿va? Y prácticamente esta pregunta hace apología o bien se refiere a la primera ley de Mendel, ¿va? Que en este caso, él en sus experimentos, ¿qué es lo que hizo? O sea, literalmente tomó una planta de chícharos verdes y una planta de chícharos amarillas y las cruzó. Y se dio cuenta de que la primera generación que surgió de estas plantas, todos los colores de las plantas eran verdes, ¿va? Y esto le llamó la atención porque él dijo, bueno, ¿por qué si se me están mezclando estas dos plantitas, ¿por qué todas salieron verdes? ¿Por qué no salieron algunas amarillas? ¿O por qué no salieron, por qué no salieron combinadas de color, no? Entonces, él repitió el experimento varias veces y siempre le daba como resultado que todas las plantas que salían de estas dos cruzas siempre salían verdes. Entonces, él, tomando en cuenta esto, tomó a estas dos plantas verdes que surgieron de esta primera generación y las cruzó. Y en la segunda generación se dio cuenta de que nacieron 3 plantas verdes y una amarilla, que esto es la segunda ley de Mendel, ¿va? Entonces, no voy a ponerme a explicar las 3 leyes de Mendel, porque aquí solamente vamos a utilizar la primera. Y en este caso, pues justamente se cumple la primera ley de Mendel, que nos está diciendo que van a salir todas con un rasgo dominante, que en este caso hablamos del color, tomando en cuenta que nos dice que el dominante es el verde. Entonces toda esta primera generación va a ser verde y como estamos hablando de que tienen alelos diferentes, entonces estos organismos que nazcan de esta primera generación van a tener un alelo verde por parte de papá o mamá, depende de cómo lo quieran ver, un alelo verde por parte de mamá y un alelo amarillo por parte de papá. Entonces aquí van a tener alelos diferentes, entonces esto va a hacer que sean heterocigotas, estos organismos, entonces van a ser de color verde, pero heterocigotas, porque van a tener un alelo verde y uno amarillo, pero el que se manifiesta es el verde porque es el dominante, ¿va? Entonces, tomando en cuenta las opciones, vamos a ver, dice, van a salir heterocigotas y todas, ahí está, la opción correcta sería la opción B, que sería, todas serán heterocigotas dominantes, color verde, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción B, ¿ok? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, de las siguientes opciones, ¿cuál no es función de la mitocondria? Muy bien, entonces, tomando en cuenta que la mitocondria va a ser el organelo que se va a encargar de la producción de energía dentro de la célula, esto porque pues aquí se va a dar la ruptura de la molécula no se va a dar la ruptura de la molécula de glucosa, pero se va aquí a producir la gran cantidad de energía que requiere la célula. En este caso, pues vamos a ver qué es lo que las opciones nos dice. Primero, la respiración celular, pues bueno, en otra pregunta ya vimos esto, que la respiración celular es el proceso en el cual se da la ruptura de la molécula de glucosa para poder formar ATP. Entonces,
Esto sí sucede dentro de la mitocondria, principalmente donde se da. Entonces, esto sí, sí es una función de la mitocondria. Vamos con la B, que dice producción de ATP. Volvemos a lo mismo. Como la mitocondria es el organelo donde se va a realizar la respiración celular, esto pues, va a tener como resultado la producción de ATP. Entonces, esto sí es función de la mitocondria. Descartamos la opción C porque dice reproducción celular. Pues de hecho esta es la correcta porque no es una función de la mitocondria. La reproducción celular va a estar principalmente ligada al núcleo donde está depositado el ADN de la célula. Y metabolismo celular, pues prácticamente sí, la opción D es correcta porque el metabolismo celular que tiene que ver con el gasto y producción de energía, al menos la producción se va a dar principalmente en la mitocondria. Entonces esto sí sucede dentro de la misma mitocondria, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción C, reproducción celular, porque recordemos que en esto no está involucrada directamente a la mitocondria, ¿va? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Se da durante la fase oscura de la fotosíntesis. Muy bien. Tomamos en cuenta de que estamos hablando del tema de fotosíntesis. Si hablamos de esto, recordemos que la fotosíntesis se va a dar en dos líneas, ¿no? En la fase oscura y en la fase luminosa. Y no es porque una se haga en la noche y otra en el día, sino que la fase oscura se refiere a que durante esta etapa no se requiere luz solar para poderse realizar, ¿va? Entonces, tomando en cuenta esto, vámonos con las opciones. El ciclo de Calvin-Benson, pues sí, justamente esto se da en la fase oscura de la fotosíntesis porque precisamente en el ciclo de Calvin-Benson es donde se va a dar principalmente la fijación del carbono, que es cuando se crea la molécula de glucosa, ¿va? Entonces, esta no sería la opción A, sería nuestra respuesta correcta, pero vamos a descartar las demás. Dice... la B, cadena de transporte de electrones, pues bueno, para empezar la cadena de transporte de electrones no se da dentro del cloroplasto, en este caso dentro de la fotosíntesis, sino que se va a dar en la mitocondria para poder producir ATP. Descartamos la opción C, que dice ruptura de la molécula de agua, porque en este caso, para que se dé la ruptura de la molécula del agua, se requiere luz solar y esto, pues si estamos hablando de la fase oscura de la fotosíntesis, pues no puede ser, ¿va? Y bueno, justamente la opción D también se descarta porque la ruptura de la molécula de agua, eso se da en la fase luminosa de la fotosíntesis y justamente cuando se rompe la molécula de agua es cuando surge la liberación de oxígeno, que curiosamente en la fotosíntesis el oxígeno no surge del dióxido de carbono, surge más bien del agua que obtiene el agua, pues, bueno, más bien de la planta, que obtiene, más bien, la planta cuando obtiene agua, al romper estas moléculas de agua, es cuando libera oxígeno, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, es el ciclo de Calvin-Benson. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pues ya son todas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta sería nuestra última pregunta de la sección de biología en el examen navideño de UNAM. Espero que hayan obtenido todas las respuestas correctas. Y recuerden que cualquier cosa que necesiten, también estamos en contacto en nuestras redes sociales, ¿va? Mi nombre es Poncho y nos vemos en la próxima.